Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy vamos a ver un pequeño curso o introducción a lo que es el hacking ético. Comencemos. Vamos a ver qué es el hacking. Cuando hablamos de hacking o se menciona la palabra hacker, normalmente se suele pensar en alguien que tiene profundos conocimientos sobre máquinas, lenguajes de programación, persona que tiene un amplio conocimiento sobre lo que es informática. Habitualmente también se relacionan con personas que se dedican a realizar estafas a gran escala sobre bancos, grandes multinacionales. Eso para la sociedad moderna es un hacker. ¿Por qué ético? Para emular la metodología de ataque de un intruso informático y no serlo, tiene que haber ética de por medio, más allá de todas las condiciones, términos y activos que hay alrededor del caso. Diremos que la ética implica que el trabajo y la intervención del profesional en seguridad informática o de la información no comprometen de ningún modo los activos de la organización, que son los valiosos datos con los que ella cuenta. En nuestros tiempos, para la mayoría de la gente y la prensa, la palabra hacking está ligado a la delincuencia común, a personas de dudosa moralidad que utilizan sus conocimientos de informática mencionados anteriormente o electrónica para delinquir. Por ese motivo, en esta pequeña introducción lo que es el hacking ético, solo citaremos como personajes a dos figuras: al profesional ético y su opuesto, que en este caso sería el intruso, la persona que va a causar daño a un sistema. Ahora vamos a ver cuáles son las conductas que debe tener este profesional con ética. Primero, tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible, dar el mejor reporte, acordar un precio justo con su cliente, respetar el secreto, no hablar mal ni inculpar a un administrador o equipo de programadores, no aceptar sobornos, no manipular o alterar resultados o análisis. Debe delegar tareas específicas a alguien más capacitado. No debe prometer cosas que no va a poder cumplir. Debe ser responsable en su rol y funciones. Debe manejar los recursos de una manera eficiente. Muy bien, para este curso que se va a desarrollar más adelante, la persona que quiere involucrar más en esto que es del hacking ético y todas estas cosas, tiene que tener conocimientos previos a lo que es el lenguaje C, el lenguaje C#, el lenguaje Java, el lenguaje Python y el lenguaje SQL. Tiene que tener conocimientos como palabras de identificación, es decir, tiene que saber qué es un malware, qué es un firewall, tiene que saber qué es la palabra root, exploit, metasploit y todas esas cosas. Tiene que tener bien entendido el significado de cada una de esas palabras. Tiene que también tener conocimiento de networking, es decir, de redes. Tiene que saber tiene que tener conocimiento sobre lo que es IP versión 4, IP versión 6, cómo están constituidas sus capas, su direccionamiento y todo aquello. Tiene que también tener conocimiento básico de intrusión. Intrusión, cuando hablamos de intrusión nos referimos a infiltración. Ahora vamos a ver qué es la información gathering. Se denomina información gathering a la instancia previa al intento de ejecutar una intrusión informática a un sistema por parte
de alguien autorizado. La información gathering también es empleada por los profesionales éticos en caso de asestar una comprobación de seguridad. Información gathering implica llevar a cabo la tarea previa y minuciosa de inteligencia, más precisamente a la recolección de datos acerca del objetivo o de algún componente relacionado a este o aparte de él. Esta fase se compone fundamentalmente de investigación y análisis de datos robados. Los datos que buscan los intrusos antes de atacar pueden estar relacionados con algún empleado, ya sea ejecutivo u operario, con algún sistema o tramodel o con algún procedimiento u operación que nos permitan intervenir en él. También puede ser una dirección IP, un sitio, una red, una aplicación, un servicio o un mismo protocolo, un determinado descuido de programación o de administración. También puede ser un directorio, un documento, una plataforma o bien cualquier dato de ubicación física o de denominación de algún sector de la misma organización. Vamos a ver qué es el ruteado. Ruteado, slang o lunfardo, y significa que el intruso ha escalado privilegios en un sistema Linux y Unix hasta llegar a ser un usuario con permisos de root. Esto le da la posibilidad de realizar en cuanto desee dentro del sistema siempre y cuando sepa cómo se maneja el sistema operativo. El root siempre se va a hablar para lo que es el sistema operativo Linux o Unix. Cuando hablamos de root, nos referimos a aquella persona que ha adquirido los privilegios de administrador, es decir, que puede hacer y deshacer dentro de un sistema operativo. Como dije antes, siempre y cuando sepa cómo se maneja el software. Muy bien, veamos los famosos backdoors. Los backdoors son puertas traseras para volver a ingresar cuando así lo deseen sin despertar sospechas, ya que no dejan un puerto abierto o algo remotamente detectable como para saber que existe. Esto de aquí hay que tener mucho cuidado en cuanto a lo que es infiltración, lo que es escaneo y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener esa posibilidad de permanecer ocultos dentro de una red. Al menos si estamos hablando con personas que ya tienen varios años de experiencia en cuanto a lo que es sistemas de hacking y todo relacionado a la informática, y ya saben por qué sectores está vulnerable un sistema, y o sea, las personas que ya tienen más amplio conocimiento con respecto a estos asuntos, ellos hacen un test, un escaneo de todas las vulnerabilidades que posee un sistema y van cerrando a través de códigos de seguridad, de encriptación y todo eso. ¿Por qué no se debe estar confiado a las puertas traseras? Una, porque hay software desarrollado por los mismos hackers que poseen ética profesional, que son usados para detectar cuando una persona se está infiltrando en un sistema, y a través de ese sistema de detección pueden determinar tu localidad a través de la dirección IP. Hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué es un rootkit? Los rootkits es un programa o conjunto de programas que un intruso usa para esconder su presencia en un sistema y le permite acceder en el futuro para manipular este sistema. Por decir, uno de los programas que se utilizarían para permanecer oculto serían programas, por ejemplo, programas como por ejemplo Hide the Heap,
que es utilizado para ocultar la IP de nuestra máquina. El sniffer. El sniffer es un software que permite capturar tramas de la red, generalmente utilizado con fines maliciosos para capturar textos de emails, chats, datos personales, contraseñas, etc. Un breve ejemplo, por ejemplo, podemos darle la instrucción a un sniffer que me capture texto cuando entre estos aparezca una palabra específica, como por ejemplo contraseña. Es decir, que nosotros podemos configurar dentro del software al momento de que una persona teclee contraseña o en un apartado de un sitio, en el mismo código HTML nos indique que coloquemos la contraseña y todo aquello. Nos debe detectar el software cuando la persona está ingresando una contraseña. Pero este software es usado más para fines maliciosos. Así que como nosotros estamos basando nuestros conocimientos para un uso adecuado, no malicioso, no voy a dar un breve conocimiento sobre el software. ¿Qué es el fingerprinting? Ese es un sistema operativo, el cual es una técnica que consiste en analizar las huellas que deja un sistema operativo en sus conexiones de red. Está basada en los tiempos de respuesta a los diferentes paquetes al establecer una conexión en protocolo TCP/IP que utilizan los diferentes sistemas operativos. Es decir, que este software lo utilizamos para ver las comunicaciones de redes que hay entre diferentes máquinas. Aquí vamos a analizar un poco rápidamente los tipos de fingerprinting. Por ejemplo, tenemos el escáner activo y el escáner pasivo. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el escáner activo o el fingerprinting activo. El fingerprinting activo se define como aquel en el que el atacante realiza alguna acción que provoque algún tipo de respuesta en la víctima. Esto quiere decir en el envío de paquetes destinados a la máquina víctima, con los que comprobar su comportamiento en situaciones anómalas o no especificada por los estándares. Muy bien, ahora en cuanto al fingerprinting pasivo o escáner pasivo. Cuando se utiliza la variante pasiva de la técnica del fingerprinting, los paquetes a analizar se obtienen directamente de la red local, lo cual quiere decir que el sistema atacante no genera ningún tipo de comunicación hacia el destino con el fin de provocar una respuesta. Esta es sin duda mi técnica favorita, ya que te permite pasar totalmente inadvertido. La implicación inmediata de esta técnica es que no permite analizar sistemas fuera de la red local o ámbito de broadcast en el que ésta se encuentre, y que obliga al atacante a configurar su dispositivo de red a modo promiscuo. Adicionalmente, significa que el atacante está a merced del tráfico que circule por la red, es decir, que el atacante está expuesto a todo. Si deseas obtener información de una máquina concreta, es posible que tenga que esperar bastante tiempo o que incluso nunca llegue a haber un paquete proveniente de dicha máquina hacia otra. Una de las herramientas de este tipo de fingerprinting sería el PO0F y sus versiones posteriores, aunque ya veremos un video tutorial dedicado posteriormente a lo que es el PO0F. ¿Cómo se puede obtener el sistema operativo de una máquina realizando conexiones a ella y de forma pasiva? Muy bien, ahora pasemos. Aquí tenemos una imagen analizando el tráfico de una red a través del Nmap. Aquí podemos ver cómo se accede a la red insecure.org. Estamos viendo los tráficos que hay
el estado de la red, si está abierta, si está o si está abierta, si está cerrada, el tipo de servicio que poseen, etcétera. Ese es simplemente un simple escaneo. Muy bien, ahora vamos a hablar del famoso Telnet. El Telnet es el nombre de un protocolo de red que nos permite viajar a otra máquina para manejarla remotamente, como si estuviéramos sentados delante de ella. También es el nombre del programa informático que implementa el cliente para que la conexión funcione. Como en todos los servicios de internet, la máquina a la que se accede debe tener un programa especial que reciba y gestione las conexiones. Este Telnet lo podemos encontrar en los sistemas operativos de Microsoft. Ahora veamos las funciones de Telnet. Telnet es una herramienta muy útil para arreglar fallos a distancia, sin necesidad de estar físicamente en el mismo sitio que la máquina que los tenía. También se usa para consultar datos a distancia, como datos personales en máquinas accesibles por red, informaciones bibliográficas, etc. Aparte de estos usos, en general Telnet se ha hecho para abrir una sesión con una máquina Unix, de modo que múltiples usuarios con cuenta en la máquina se conectan, abren sesión y pueden trabajar utilizando esa máquina. Es una forma muy usual de trabajar con sistemas Unix, aunque también se encuentra Telnet en sistemas operativos de Microsoft. Unos ejemplos básicos del uso de Telnet, por ejemplo, cuando queremos configurar un router, abrimos el sistema de consola de Windows o del sistema Unix y colocamos la dirección IP. En el caso de Microsoft colocamos la dirección IP del router, que por lo general es 192.168.01 o 1.0, y colocamos espacio Telnet y nos pedirá usuario o contraseña para acceder directamente al router. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es el HTTP. Ya han de haber escuchado o sabrán más o menos lo que significa. Significa que es el protocolo de transferencia de hipertexto, de texto grande, que en inglés significa Hypertext Transfer Protocol. Como acabé de decir, es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en la World Wide Web. Las peticiones HTTP. Una petición HTTP en su formato más básico tiene la siguiente sintaxis: método, URL y versión. El método nos indica que el servidor nos indica qué hace el servidor con la URL. Por último, la versión simplemente indica el número de versión de protocolo que el cliente entiende o posee. Una petición habitual utiliza el método GET para pedirle al servidor que devuelva la URL solicitada. Aquí especificamos un ejemplo del tipo de método, la versión y la URL que se utiliza. Aquí el método que se está utilizando es el GET. La URL es el index.html. La versión nos está indicando que es la versión 1.0. Aquí podemos ver los diferentes métodos de HTTP, Hypertext Transfer Protocol. El GET, como acabé de decir, devuelve el recurso identificado en la URL pedida. El HIT funciona como el GET, pero sin que el servidor devuelva el cuerpo de mensaje, es decir, solo se devuelve la información de cabecera. El POST indica el servidor que se prepara para recibir información del cliente. Suele usarse para enviar información desde formularios. El PUT envía el recurso identificado en la URL desde el cliente hacia el servidor. Option pide información sobre las características de comunicación proporcionadas por el servidor. Le permite al cliente negociar los parámetros de comunicación. El trace
Inicia un ciclo de mensajes de petición, se usa para depuración y permite al cliente ver lo que el servidor recibe en otro lado. Ahora vamos a conocer la famosa ingeniería social. Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos. Los atacantes de la ingeniería social usan la fuerza persuasiva y se aprovechan de la inocencia del usuario haciéndose pasar por un compañero de trabajo, un técnico o un administrador. Aquí vamos a ver los métodos que se utilizan en la ingeniería social. Una fase de acercamiento para ganarse la confianza del usuario, haciéndose pasar por un integrante de la administración, de la compañía o del círculo, o un cliente o un mismo proveedor, etc. Una fase de alerta para desestabilizar al usuario y observar la velocidad de su respuesta. Por ejemplo, este podría ser pretexto de seguridad o una situación de emergencia. Hay que tener siempre cuidado de no dar datos personales. Una distracción, es decir, una frase o situación que tranquiliza al usuario y evita que se concentre en la alerta. Esta podría ser un agradecimiento que indique que todo ha vuelto a la normalidad, una frase hecha, o en caso de que sea mediante correo electrónico o de una página web, la redirección a la página web de la compañía. Hay que tener mucho cuidado con respecto a los correos. ¿Por qué? Porque en los correos, en los vínculos, saben enviarse software malicioso, malware. Y de ahí son conocidos esos malware como los famosos gusanos o troyanos, el cual pueden acceder, infiltrarse en la computadora y adquirir información acerca de su usuario o víctima. Las formas de ingeniería social son por teléfono, por correo electrónico, por fax y por mensajería instantánea. ¿Cómo podemos protegernos de la ingeniería social? La mejor manera de protegerse contra las técnicas de ingeniería social es utilizando el sentido común y no divulgando información que podría poner en peligro la seguridad de la compañía, sin importar el tipo de información solicitada. Es decir, lo más esencial es nunca dar información irrelevante, es decir, nombre, fechas importantes, dar información de algún tipo de usuario, tipo administrador o usuario final. No debemos dar, cuando es información, individual, no debemos dar información como nombre, fechas de cumpleaños, edad, teléfonos, nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hackers que utilizan sus conocimientos para el mal saben emplear un tipo de tipos de software, saben realizar software para hacer un tipo de encriptación en cuanto a los conocimientos previos que ellos poseen, para sacar más o menos, tener más o menos algo base para poder acceder a alguna cuenta de las que ustedes posean, como por ejemplo lo más fácil que saben hacer para sacar las contraseñas de Facebook, de Twitter, de Gmail, Hotmail, Yahoo, etc. Pero ahí, por ejemplo, la mayoría de personas saben colocar en sus claves lo que es fechas de cumpleaños, nombre de alguna persona, de un amor, de un amigo, de alguien que está con ustedes, fechas importantes, así. De esa manera hay que tener mucho cuidado de no dar información acerca de nosotros, de una empresa o de algo importante. Vamos a ver qué es la famosa fuerza bruta. Ataque por fuerza bruta es el método para averiguar una contraseña, probando todas las combinaciones posibles hasta dar con la correcta. Los ataques por fuerza bruta son de las técnicas más habituales de robo de contraseña en Internet, dado que no es necesario tener grandes conocimientos en seguridad informática para realizar uno. Existen programas que realizan de forma automática todo el trabajo. Este es el tipo de técnica que utiliza las personas que aplican el método de ingeniería social.
Es decir, con el poco conocimiento que ellos tienen, van creando diferentes diccionarios para poder descifrar la contraseña de alguna red social o de alguna entidad bancaria o de algo relevante. Por eso hay que tener mucho cuidado. Ni siquiera se le debe dar la dirección de correo electrónico a cualquier persona. ¿Por qué? Porque con el software Phyton se puede hacer códigos de encriptación, asimismo aplicando fuerza bruta para poder determinar una contraseña de una cuenta sea de email, Facebook, Twitter, cuentas bancarias, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de información. ¿Cómo ocultar la IP? El método 1 es haciendo uso de software como Anonymizer, HiveHip, Platinum HiveHip, etc. Es decir, estos software nos permiten ocultar la IP. Y el método 2 es haciendo uso de proxy, de servidores proxy. Pero para el uso de servidores proxy hay que ir configurando cada uno de los programas que vamos a utilizar para conexión en la red. Por ejemplo, si vamos a utilizar el navegador Chrome, tenemos que irnos a configuración, opciones avanzadas y debemos colocar un proxy. El único defecto de los proxy es que toca estar pendiente de cuáles están disponibles y cuáles no. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es un exploit. Un exploit es un programa o código que explota una vulnerabilidad del sistema o parte de él para aprovechar esta deficiencia en beneficio del creador del mismo. Si bien el código que explota la vulnerabilidad no es un código malicioso en sí mismo, generalmente se lo utiliza para otros fines como permitir el acceso a un sistema o como parte de otros malware como gusanos y troyanos. Es decir, que actualmente los exploits son utilizados como componente de otro malware, ya que al explotar vulnerabilidades del sistema permite hacer uso de funciones que no estarían permitidas en caso normal. Estos exploits también nos permiten, por ejemplo, para hacer ir intercalando los privilegios de usuario, como dijimos anteriormente, para acceder al proceso de root. Es decir, para tener todos los privilegios de usuario, es decir, hacer todo lo que tú quieras en el sistema operativo. Muy bien, ahora vamos a ver en cómo se usa el exploit. Los delincuentes los utilizan frecuentemente para hacer que sus amenazas infecten un mayor número de equipos. Y esto lo hemos visto durante los últimos años en aquellos casos de amenazas que se aprovechaban de vulnerabilidades en productos de Java y Adobe, es decir, los famosos crack. Un ejemplo utilizado de forma masiva para explotar vulnerabilidades es el de los ransomware, también conocidos como virus de la policía. Protección contra un exploit. Mantener todas nuestras aplicaciones y sistemas actualizados, mitigar los efectos de posibles exploits usados en nuestra contra, poseer un software antivirus. Lo más esencial para evitar todo tipo de exploit, todo tipo de gusanos, todo tipo de troyanos, de virus, etc., es poseer un buen antivirus. Y de los buenos antivirus que tenemos actualmente, en lo personal, para mí el mejor es Kaspersky. Ahí le sigue No32, después sigue Panda, pero yo la verdad, el que menos recomendaría sería Avast, para mí. No sé ustedes si les ha servido, pero a mí en lo personal no me da mucha seguridad el antivirus Avast. Ahora vamos a ver lo que es inyección de código SQL. La inyección de código SQL es un ataque en el cual se inserta código malicioso en las cadenas que posteriormente se pasan a una instancia de SQL Server para su análisis y ejecución. Todos los procedimientos que generan instrucciones SQL deben revisarse en busca de vulnerabilidades de inyección de código,
ya que SQL Server ejecuta todas las consultas recibidas que sean válidas desde el punto de vista sintáctico. Un atacante cualificado y con determinación puede manipular incluso los datos con parámetros. Incluso puede manipular los sistemas operativos con parámetros. Es decir, que la persona que tiene conocimiento en SQL, es decir, que puede usar la instrucción la instrucción select, que va a seleccionar desde tal tabla o tal cosa, tal dato y todo eso para realizar la consulta o la modificación que requiera a través del update, hacer varios tipos o sea, pueden usar varios códigos que tiene SQL Server. Ahora vamos a ver lo que es la forma de inyección. La forma principal de inyección de código SQL consiste en la inserción directa de código en variables especificadas por el usuario, que se concatenan con comandos SQL y se ejecutan. Existe un ataque menos directo que inyecta código dañino en cadenas que están destinadas a almacenarse en una tabla o como metadatos. Cuando las cadenas almacenadas se concatenan, posteriormente en un comando SQL dinámico se ejecuta el código dañino. Vamos a ver lo que es el proceso de inyección. El proceso de inyección consiste en finalizar prematuramente una cadena de texto y anexar un nuevo comando. Como el comando insertado puede contener cadenas adicionales que se hayan anexado al mismo antes de su ejecución, el atacante pone fin a la cadena inyectada con una marca de comentario. Esta marca de comentario nos indica que a partir de tal texto no se va a tomar en cuenta tal cosa. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que estoy diciendo. Aquí vemos el código var_ship_city igual a la respuesta del formulario ship_city. Se va a establecer una variable SQL que va a seleccionar desde la tabla órdenes, donde el ship_city tiene que ser igual a tal valor más el ship_city más otros valores. Aquí se le pide al usuario que escriba el nombre de una ciudad en el ship_city. Si el usuario especifica el Redmond, la consulta ensamblada por el script presenta un aspecto similar al siguiente, es decir, que en el select from orders table where ship_city Redmond. Sin embargo, suponga que el usuario especificase lo siguiente: Redmond drop table orders table. El drop, sabemos que se utiliza para borrar tablas. En este caso, la siguiente consulta la ensambla el script select from orders table where ship_city Redmond drop table orders table. Es decir, que se va a eliminar la tabla orders table una vez que se ejecute el siguiente comando. Muy bien, esto fue todo en el primer tutorial del curso de hacking ético. Próximamente vamos a hacer un video tutorial explicando lo que es el software Ardamax, lo que es un software de keylogger de infiltración para acceder de una máquina a otra máquina, pero en el tutorial que se va a llevar a cabo lo vamos a realizar desde una máquina virtual a la misma máquina que se está utilizando. También vamos a realizar otro video tutorial lo que es respecto a Kali Linux, que es el software de pentesting, de escaneo y es el software más utilizado para infiltración para hacking ético. Vamos a aprender a descifrar claves de redes Wi-Fi. Vamos a hacer el uso de Metasploit y el Armitage, que es el software para infiltrarnos en computadoras, utilizando metadatos y todo aquello. No olvides suscribirte y darle manito arriba.